Una cosa sí podemos decir con mucha confianza, porque es algo que nos caracteriza. En este canal nunca le mentiremos a las audiencias, porque en realidad lo que nos importa es buscar la verdad. Por eso mismo en este video mostraremos cómo los medios tradicionales mexicanos siguen con las mismas viejas prácticas del 2006 hasta el 2015, simulando, engañando a la gente y, como siempre, acomodando la realidad a sus intereses. Debido a que ya no reciben las grandes cantidades multimillonarias de dinero desde el gobierno para que sigan torciendo la verdad, pero sobre todo sirviendo a intereses económicos, políticos y corruptos. Recordemos que quien piense que el deporte y la política no tienen relación está totalmente perdido y equivocado. Y ahora que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación está por llegar a sus funciones, hay mucho dolor, desdén, preocupación y sobre todo frustración en cierto sector que ya no tiene privilegios, y con ellos muchos fanáticos de estos, los cuales compran mentiras muy baratas que luego en su ignorancia replican una y otra vez en su círculo social más cercano. Por eso mismo, traemos este top a colación. Desmontaremos las mentiras de los medios con puro facto, ya que todo lo que presentaremos en este contenido está totalmente ratificado, debido a que existen las pruebas en flagrancia, pero que ciertos personajes de la política, del deporte, de medios como Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula, Milenio, El Reforma y todos aquellos que siempre se han alineado en pro de sus intereses, los cuales prefieren torcer la realidad para que los pocos que siguen confiando en ellos vivan en una realidad totalmente alterna, o sea, llena de total ignorancia. Por cierto, la gente que apoya a ciertos personajes corruptos, por favor, absténganse a ver este video, ya que viene con una dosis llena de realidad. Y no olvides que, si te gusta este video, solo dale like y suscríbete al canal. Llegando a los 900,000 suscriptores, tendremos muchas sorpresas para ti. Es por eso que hoy te presento 5 mentiras grotescas que los medios inventan a los mexicanos y estos se la creen. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones de fútbol en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Esta es una de las aseveraciones más risibles y cómicas que en los últimos años han sido asquerosamente repetidas por algunos políticos, comentócratas basura y medios anti-AMLO, los cuales ya no tienen el poder. De hecho, esto se remonta a muchos años atrás, cuando en la campaña para la presidencia de la República, en 2006 y 2012, existieron muchos comerciales que las televisoras pasaban a cada rato en horario estelar, que decían que AMLO era un peligro para México y que el dólar se iba a disparar, que quebrarían las finanzas del Estado y que además de eso, el peso se iba a devaluar. Algo así como lo que pasó con Ernesto Zedillo en 1995 y el famoso mal llamado error de diciembre, que hace algunos meses estos mismos medios mexicanos aplaudieron y justificaron. Sin embargo, luego del 2017 muchos mexicanos se hartaron y decidieron virar hacia la izquierda, dándole el voto de confianza al hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador, mismo que terminó siendo objeto de deseo y repudio de muchas minorías que siguen lastimadas por los privilegios que perdieron luego de ser vapuleados en las urnas en ese 2018. A raíz de allí, los mismos medios que escondieron y suavizaron el error de diciembre, que televisaron la historia del chupacabras, hicieron caso omiso del asalto del Chiquihuite por parte de uno de esos medios, vendieron empresas estatales o extinguieron otras como Luz y Fuerza del Centro, o callaron en la famosa guerra que se desató contra los narcos con la famosa Iniciativa México en 2011. Esos mismos, en 2017 empezaron a llorar de que México sería una dictadura, haciendo ruido en comerciales y publicidad en varias partes de México. El documental se llamaba Populismo en América Latina. Pregunto, ¿alguien recuerda los panfletos y las fotos que hasta pegaban en los microbuses?
esa donde salía AMLO con la banda presidencial, pero tras de él estaba Hugo Chávez, el presidente de Nicaragua, y Lula da Silva de Brasil, haciendo alusión a la gente de que si ganaba AMLO, México sería una dictadura como la de Venezuela. Allí los medios y muchos personajes de la iniciativa privada emprendieron el plan. De hecho, este supuesto documental jamás salió a la luz y ningún cine ni tampoco alguna televisora quiso quemarse con proyectar tremenda estupidez en ese momento, a pesar de que la apoyaban. Aún así, y con todo el aparato mediático en su contra, AMLO ganó, con poco menos de 18 millones de votos que ni juntando los votos del PAN y del PRI siquiera le darían alcance. Sin embargo, el escarnio mediático navegó durante esos 6 años. Los agoreros del desastre, como los medios y sus títeres, empezaron a crear una especie de catástrofe imaginaria, al grado de decir que el dólar se iría a 30 pesos. Ojo, tendremos este tema más adelante, de que empezaba una era de dictadura al grado de que durante más de 6 años a la fecha, los medios se la han pasado mintiendo y tergiversando la realidad. E incluso en el sexenio de AMLO le inventaron que estaba coludido con el Chapo y el cártel de Sinaloa solo porque había saludado a la mamá del Chapo, Consuelo Loera, en un evento en Badiraguato donde AMLO estaba supervisando una carretera. Allí estaba una camioneta y él se acercó y le dijo lo siguiente: "Te saludo, no te bajes, ya recibí tu carta". Gracias a eso, los medios empezaron a decir que México ya era una dictadura y un narcoestado. Al final, ni los disque reportajes pedorros extranjeros financiados por la USAID, ni los ataques de la desquiciada Anabel Hernández, ni los dichos de los supuestos conocedores pudieron comprobarle algo a López Obrador con respecto al narco. Y luego, como no pudieron, mantuvieron los dichos de que la economía mexicana estaba al borde del colapso, de que el gobierno prefería mantener a los ninis. Así se refieren despectivamente a las personas que odian que el gobierno les dé becas y apoyos a los adultos mayores. Sin embargo, México jamás se convirtió en Venezuela, por más que deseaban que el peso se devaluara. Luego, cuando mandó a rescatar a Evo Morales y a su familia, entes basura como Salinas Pliego empezaron a decir que México era un país comunista sin saber lo que significa ese concepto. En realidad, México jamás se convertiría en Bolivia, ni en Nicaragua, ni en Venezuela, ni mucho menos en Corea del Norte. Pero sostuvieron una retórica que en estos tiempos ya no funcionaba con respecto a la desinformación. Personajes como Claudio X González, férreo detractor de AMLO, hizo N número de marchas, abogando a la libertad de expresión y a que en México debía haber democracia. Sin embargo, solo eran palabras vacías, ya que en efecto, México es un país libre y democrático. Sin embargo, para los evasores fiscales como los X González, los Salinas Pliego, los políticos corruptos, en sus chaquetas mentales, sus privilegios son igual a democracia y libertad. Imagínense si México fuera un país autoritario, una dictadura, y todo lo que estos engendros estaban ladrando, de entrada, Ciro Gómez Leiva, Chayo Dóriga, Chayucena Uresti, toda Televisa, TV Azteca y hasta el usurero ya estuvieran en guetos encerrados o en campos de concentración haciendo trabajos forzados. O quizá ya ni siquiera estuvieran en este mundo. El Estado ya hubiera expropiado las televisoras, se regularía el internet a su conveniencia y las redes sociales fuesen clausuradas. Además de prohibir las marchas rosas piteras, las cuales solo cambian de nombre pero siguen siendo armadas por los mismos personajes políticos podridos de siempre. Los mismos medios y los mismos buitres sexagenarios sin chayote y apapachos. No obstante, esta bola de ineptos chupatruzas son solo encantadores de ignorantes, los cuales hasta estas fechas siguen pensando que México es una dictadura y ellos son la resistencia. Tal cual lo dijo el delincuente de Alito Moreno en su última visita al programa basura de Cacasraqui, llamado Atypical TV.
Este tema no le gustará a los fanáticos del fútbol que siguen creyendo estúpidamente en los dichos de Andrés Vasca, Faitelson y los TV Apestos. Esos que simulan ser la contraparte, el supuesto némesis de Televisa, pero que en realidad son la misma gata pero revolcada, solo que con diferente patrón. En este canal ya hemos explicado por qué decimos que el fútbol mexicano está controlado por Televisa. Y para los que no han visto esos videos, se los volveré a recordar. Televisa se adueñó del fútbol desde hace muchos años, quizá desde que el Atlante, que era propiedad del primo del Cuyo Azcárraga, Alejandro Burillo Azcárraga, el cual se salvó del descenso tras inventarse una junta de dueños Fast Track, un juego por el ascenso en el verano 2001 entre los Potros de Hierro del Atlante y el Veracruz, mismo que arrojaría al Atlante ganador, y por eso desde allí Televisa no solo dicta el calendario cada semestre, sino que ha tenido hasta 4 equipos en la liga cuando antes la multipropiedad era aplaudida y ninguneada por los mismos comentócratas de siempre. Tenían al América, Necaxa, Atlante y el San Luis, que era filial del América. Sin embargo, al paso de los años, si bien han cambiado de manos algunos clubes, quien sigue teniendo la sartén por el mango es Televisa. ¿Por qué? Ellos tienen la gran cantidad de derechos televisivos en casi todos los equipos de la liga, en México como en Estados Unidos, país donde de plano están casi monopolizando. La Liga MX es de Televisa porque la televisora le hace campañas a su selección. Ellos, a través de sus micrófonos, imponen jugadores, técnicos y dicen a qué jugador se le hará publicidad para vender. Además de que siempre protegerán al América de cualquier bajeza, aunque estos sean los responsables, como por ejemplo al alcalde de la Benito Juárez, quien cerró las puertas del Estadio Azul Crema por tomarse atribuciones a los empleados del Cuyo que no les correspondían, y con ayuda de la policía capitalina cerraron una calle, acción que le pegó a las necesidades de los vecinos, incluso médicas, como el caso de una señora que no pudo salir a urgencias porque la calle estaba cerrada de manera arbitraria. Rápidamente, la Liga MX, que no debería de tener nada que ver en el desmadre, se pronunció en contra de la alcaldía y su decisión la tachó de arbitraria. ¡Qué raro! La Liga nunca se manifiesta si son otros casos de mayor importancia que tengan que ver con el fútbol, pero tóquenle un pelo a los intereses del América y a Televisa y saltan. Aquí se cumple lo que siempre hemos dicho en este canal. Tanto la Liga MX como la Federación Mexicana de Fútbol son solo gerentes de los negocios de Televisa y del Cuyo Azcárraga. Recuerde que en el juego del América contra Pachuca, el sicario Faitelson se la pasó despotricando y ladrando contra el alcalde y hasta le inventó un chantaje con unos supuestos boletos VIP. La liga es de Televisa porque los árbitros terminan siendo empleados de la Gran Ramera y luego toman cargos importantes que benefician a la empresa del Cuyo y a sus intereses. Un ejemplo claro, Arturo Bricio Carter o Armando Archundia, quienes fueron empleados de Televisa y luego pasaron a ser presidentes de la comisión de árbitros. Ahora el cantante Guerrero labora allí y no tarda en ser el comisionado arbitral. También podemos sustentar que ellos junto a sus patrocinadores eligen a qué jugadores apoyar para volverlos a su selección. Ahí está el ejemplo de Paco Memo Ochoa, recordando que la Gran Ramera vive de la publicidad que le hacen a sus futbolistas, inventándoles historias de Cenicienta, haciéndoles creer al auditorio que los jugadores mexicanos son unos cracks y encantando a toda una turba de descerebrados que repetirán como pericos lo que dice Andrés Vasca, Faitelson y todos esos pelmazos con micrófono de la Gran Ramera Televisa. La Liga MX es de Televisa porque tiene a su cargo a los famosos sicarios de la información, como David Faitelson, quien fue contratado para lavarle la cara al Cuyo y a sus amigos por corrupción. Además de que ha impuesto a presidentes y comisionados de la Federación Mexicana de Fútbol, gente que ha trabajado directamente con la empresa, como John de Luisa o la Bomba Rodríguez, alias el tío Lucas. Si a usted no le gusta el fútbol, no se preocupe, pues como usted ve, el fútbol mexicano se maneja igual que los gobiernos del PRIAN, con un exceso de corrupción y de simulaciones, pues la Liga MX y la Federación solo son entes comerciales, no son entes autónomos. Además de que, como se explica usted, que tiene Televisa un equipo de fútbol.
En ninguna otra parte del mundo una televisora tiene a su cargo un equipo de fútbol profesional, ni tampoco es la que maneja los hilos en el grupúsculo de dueños. Ya que el Cuyo Azcárraga funge como el padrote de la liga, nada se puede hacer dentro de, ni tomar decisiones si él no las aprueba. Por eso mismo hace poco nació grupo de 8 clubes los cuales desean, entre comillas, que el fútbol sea autónomo. Ahora, ¿por qué Televisa no quiere que haya ascenso ni descenso? Fácil, porque no ganaría dinero con el tema de los derechos de transmisión, pues no es lo mismo cobrarle a los patrocinadores en un juego del Atlas que cobrarle a los patrocinadores en un juego del Atlante, Alebrijes o Cancún, por citar algunos ejemplos. Para ellos es más fácil arreglarse con los amigos, los que son parte de su círculo, para los negocios sucios. Sin embargo, los medios de siempre y hasta la misma Televisa se han encargado de decir que ellos no tienen nada que ver, que Azcárraga no es el dueño de este torneo y que según ellos su patrón tiene otras cosas que arreglar. Claro, omiten perfectamente bien, evocando a la memoria selectiva, hablar del tema de los sobornos de su jefe con la FIFA. Imagínense, si pudo sobornar a altos funcionarios de la FIFA para tener los derechos televisivos de los mundiales, ¿por qué no tendría que no ser el dueño de la liga local? La realidad es muy simple. Al crear equipos grandes a través de los años, han generado millones en audiencias, que siguen a América, Pumas, Cruz Azul, Chivas, los cuales a su mayoría tienen la bolsa. Millones de audiencias que aún siguen estupidizadas por lo que dicen los asalariados comentócratas de la Gran Ramera, que siguen negando la cruz de su parroquia, solo para continuar ganando en el negocio del fútbol y poniendo por delante sus intereses corporativos por encima de este deporte. Pero lo más detestable es que hay gente que le sigue creyendo. Aún así, con todos los argumentos expuestos, ellos seguirán diciendo que no son los dueños de nada. ¡Qué patéticos! Este es un punto muy interesante porque este 1 de septiembre del 2025 las lacras que desean el poder estaban vaticinando como siempre que el dólar se comería el peso y que la moneda nacional perdería valor por el simple hecho del cambio del poder judicial. Sin embargo, de nueva cuenta, como en muchos vaticinios, los medios de comunicación se quedaron tragando camote y no les cumplió que el dólar se fuera siquiera a 20 pesos. Es interesante cómo AMLO vino a desenmascarar a todos los medios de comunicación. No por nada construyó la famosa Mañanera, la cual viene siendo su espacio de expresión desde que daba sus conferencias muy temprano cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ahora, para combatir la desinformación, instauró sus conferencias, las cuales con datos del gobierno refutan o cuestionan la veracidad de los medios paleros de un viejo régimen, que sigue añorando un poco de chayote. Esta jugada fue maestra porque muchos comentócratas cegados por su dolor, su falta de dinero y apapachos, como dijera Aguilar Camín, no podían imponer sus verdades. Recordemos que los medios mexicanos sí tienen mucho dinero y un aparato poderoso de desinformación aún es porque durante más de 30 años con apoyo del dinero gubernamental se hicieron millonarios. Por eso AMLO movió sus piezas y logró que la Mañanera impusiera la línea que se debería llevar. O sea, los medios tomaban de su espacio los argumentos de esta para hacer su crítica muy vaga, por cierto, y también para rellenar sus espacios. Incluso varias televisoras muertas de hambre como Televisa, Univisión, agarraban, subían un pedazo de la Mañanera y luego la tomaban como suya, que al subirla a plataformas como YouTube, donde ellos decían que la Mañanera era de su propiedad y nadie podía usarla. En fin, el punto es que desde el gobierno de AMLO hasta el de Claudia, los agoreros del desastre se la pasaron diciendo que el dólar estaría a 30 pesos como la tía panista partidista de la Chumel Torres. Sugerían que compraran dólares, porque sería un gran negocio la caída del gobierno mexicano con respecto al dólar. Sin embargo, estos se quedaron estúpidos esperando. Al grado que ni con la pandemia tuvo una alza considerable debido a que el control de esta fue muy bueno por parte de las autoridades, a pesar de que el máximo histórico del dólar en el gobierno de AMLO fue de 25 pesos en marzo del 2020, como se muestra en esta gráfica de Banjico. Desde allí empezó la caída paulatina y la estabilización.
Lo más curioso es que cuando subía el dólar, gentuzas como Ciro o Joaquín Chayo Dóriga decían que se le estaba cayendo la economía a López Obrador, a pesar de que la pandemia estaba en su apogeo y de que en ese entonces hubo apoyo para medianas y pequeñas empresas. Además de préstamos a la palabra y los programas sociales como Sembrando Vida seguían funcionando. Además de que las pensiones y las becas, a pesar de que las clases estaban suspendidas, se seguían pagando. Aún así, los medios como Chayo Fórmula se dedicaron a desinformar sobre el precio del dólar. Sin embargo, cada que bajaba la moneda gringa y que el peso le ganaba terreno, responsabilizaban a los mercados pero jamás a las políticas de AMLO. Caso contrario cuando estaba Peña Nieto, que cada que subía el dólar, la culpa era de los mercados y hasta pregonaban lo que decían en el gobierno priista, como la siguiente frase que dice: hay que apretarse el cinturón. O de vez en cuando mandaban a Andrea Legarreta a hablar de economía y decir que la subida del dólar no afectaba a las familias mexicanas. Sin embargo, y como usted ve en la gráfica histórica del dólar, siendo que en abril del 2024 el dólar llegó a un mínimo histórico de 16.33 pesos, siendo superado por completo el mínimo del 2015, cuando en abril de ese año el dólar llegaba a costar 16.5 pesos. O sea, tuvieron que pasar 9 años para que el peso volviera a tener tendencias de estabilización a precios que en ese entonces de por sí ya eran altísimos, considerando que en el año 2000 un dólar rondaba entre los 9 y 9.70 pesos. Entonces, ¿por qué los medios a fuerza querían imponer la retórica del dólar a 30 pesos? Simple, primero desgastar la popularidad de AMLO y de Claudia, y luego dar golpes blandos a López Obrador o a Claudia Sheinbaum. De hecho, un golpe blando se define como lo siguiente: el uso de un conjunto de técnicas no frontales y principalmente no violentas de carácter conspirativo, con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder. Los medios de siempre ocuparon encender a la sociedad como en el 2006, meterle miedo justamente para que pensaran que la economía mexicana se caería, que la depreciación del peso frente al dólar sería catastrófica y que se llegaría aún peor que aquella vez, en 1995, cuando el peso se devaluó. Gracias a un artificio que fue bautizado de manera políticamente suave como error de diciembre, para justificar la corrupción y el robo en tiempos de Ernesto Zedillo, lo que en realidad fue una devaluación porque el gobierno y sus funcionarios del momento desmantelaron las empresas estatales y de paso se robaron el dinero los medios tradicionales. También debían unirse a la causa, si no, no había chayote. El punto acá es que ni de cerca se ha estado del dólar a 30 pesos. La moneda nacional se ha fortalecido porque hay dinero en los hogares mexicanos, debido a los programas sociales, becas y adultos mayores, además de que se ha preferido más la economía local que la extranjera. Evitar intermediarios en contratos de infraestructura y licitar la mayoría de los proyectos, además de que todas las empresas que antes no pagaban impuestos ahora lo hacen. De hecho, en el sexenio de AMLO se recaudaron 24.7 billones de pesos en impuestos, y eso que el usurero no quiso pagar lo que debe, lo cual hizo que el peso mexicano jamás perdiera tanta distancia ni en tiempos de pandemia, ni en ningún otro instante ante el dólar. Y pensar que muchos ignorantes le hicieron caso a la tía panista partidista de Chumel Torres, el cual les dijo que fueran a comprar dólares porque según sería buen negocio. Hoy, seguro esos que le hicieron caso perdieron en este. Y lo más risible de todo es que al verse acabados y totalmente desmentidos, pregunto, ¿qué cree que dijeron todos estos sujetos? ¿Que le daba cólera que el dólar bajará? Pues que ahora las familias mexicanas ya no percibirían más dinero en remesas y que eso era una pérdida para las familias. Un argumento totalmente estúpido e ignorante. Este 1 de septiembre se instaló por fin el nuevo Poder Judicial en el cual, aunque les duela a varios, es emanado del pueblo. ¿Por qué? Simple, la gente salió a votar
De hecho, más de 13 millones de mexicanos salieron a votar por jueces, magistrados y ministros, siendo una de las acciones más democráticas en los últimos años. Y aquí es donde viene lo siguiente. Los detractores de la reforma judicial son los mismos que estaban atrincherados en el poder judicial. Muchos de ellos ladrones de cuello blanco, comentócratas basura, de cartón como los televisos, los aztecos y uno que otro gusano como Chayo Gómez Leiva, Chayucena, Loret de Cola, Broso, Cacasraqui y toda esa fauna rabalera con micrófono. Estos medios y pericos de la noticia empezaron a propagar en sus dichos que la nueva corte era impuesta por AMLO y Claudia Sheinbaum, e incluso fueron tan clasistas con el nuevo presidente por tacharlo de indio. Solo porque Norma Piña no se levantó de su asiento en un evento de López Obrador en Querétaro. Sin embargo, luego de que se echara a andar el plan C, que era cambiar al Poder Judicial por votación popular en las elecciones del 24, esto se echó a andar. Allí, tanto las cámaras altas y bajas tuvieron la mayoría absoluta para someter a cambios al Poder Judicial y Suprema Corte. Hay que recordar que las viejas formas eran muy sencillas y fáciles para el régimen anterior. Solo un pequeño puñado de legisladores elegían a los ministros y muchas veces los presidentes tenían esa facultad para manejar ese poder a sus intereses. Sin embargo, AMLO no los tocó, no de manera punitiva y directa. Este se fue rumbo a un proceso democrático en el cual, gracias a la peripecia de mucha gente, empezaron a repartir listas entre la ciudadanía para que votaran a ciertos ministros. Y después de una jornada electoral atípica, por ahí del 1 de junio de este año, alrededor de 12.965 millones de personas salieron a las casillas a emitir su voto. Casi 13 millones de personas, nada que ver con las supuestas 15,000 personas que salieron a Reforma y Diana Cazadora, a la enésima marcha rosa llamada la resistencia a la insulina por todos los jóvenes políticos dinosaurios que la estaban promocionando. Lo curioso es que TV Apesta dijo que habían sido 15,000 manifestantes, aunque el diario Milenio dijo que fueron como 3,000 en total. Aunque a lo mucho y eran 1,500. Y ojo, no se basen en la foto hecha por IA que ve usted en pantalla y que anda circulando en redes que muchos se tragaron siendo un terrible fake. Aún así, bajo este vendaval de personas en nuestro país, el 13% de ciudadanos participaron, y aunque haya sido el 5% el que hubiese salido a votar, esto aquí y en China se llama democracia, donde el pueblo manda. Pero los medios paleros de siempre no lo vieron así y empezaron a decir que nadie había salido a votar, cuando ellos en sus espacios promovieron el no voto. O sea, piden democracia, pero no participan en ella. Y luego cuando pierden, dicen que les roban o que es una dictadura. Están chistosos. No obstante, sacaron el tema de los acordeones, los cuales los ministros de la Suprema Corte, según sus argumentos estúpidos, son ministros de acordeón, que no se vale y que debían anular la elección. Para colmo, esos que promovían la anulación eran los primeros que decían que en México no hay democracia, solo hay autoritarismo, puras estupideces con estos doble moral. Ningún medio pudo descarrilar la elección del Poder Judicial, pero lo más chusco es que todos esos que andaban promoviendo la anulación son los mismos que aplaudían que Norma Piña había llegado por dedazo a la Suprema Corte, o en su defecto defienden a Salinas Pliego para que no pague sus impuestos, o sea que no se cumpla la ley. Pero se jactan de ser libertarios, demócratas, pero sobre todo querer a México entre comillas. Sí, claro, querer pero estafarlo. Y ojo, que las televisoras por años han tratado de simular estar del lado de la noticia y la objetividad, o de ciertos productos que venden haciéndolos pasar por necesidades básicas, o patriotismo falso, como el punto que viene a continuación. Es irónico lo que diré a continuación. Hace algunos días, comentócratas acartonados y desgastados de medios piteros rebuznaban y hasta pedían la intervención de Estados Unidos en México. Algunos lo hacían de manera directa, otros indirectamente, y apoyaban a través de la loca del Senado, Lili Téllez, de que Estados Unidos metiera a su ejército, según, para que acabaran con los narcos. Al
al cabo, traidores a la patria. Pero si tú refutabas sus dichos, cosa que se hacía muy fácilmente, hasta de malinchista te tachaban. Sin embargo, diles que la selección mexicana de Televisa no representa a los mexicanos, pero sí a un puñado de empresarios corruptos liderados por el Cuyo Azcárraga. Y entonces allí sí, eres la peor escoria de la vida y hasta anti-mexicano, mote que te andan queriendo fincar solo porque les pegas al negocio. La selección mexicana, al igual que la Liga MX, pertenecen a Televisa. Ella es la que los transmite y revende los derechos. Y además, es la que pone en sus oficinas a sus empleados. También elige a los jugadores. Se imponen ya sea por patrocinios o por encomiendas de los representantes. Obviamente el fútbol solo es marketing y cero calidad, al menos en México. No por nada por muchos años le llamaron el equipo de todos. Nuestra selección. Tu selección, siempre tratando de que la gente se apropiara de ella, que dijeran cuando se ganaba, perdía o empataba, empatamos, ganamos, perdimos, nos hace falta más gol, nos pesa mucho la defensa, etc. Como si el público estuviera dentro de la cancha jugando cuando son solo simples consumidores sin voz ni voto. Pero ese siempre ha sido el gancho perfecto para que los mexicanos piensen que ese equipo es un lábaro patrio. Sin embargo, hoy, a pesar de que los medios deportivos se empecinen en seguir con el mismo discurso desgastado de siempre, muchos fanáticos han abandonado al equipo del Cuyo porque saben perfectamente bien que solo representan a sus intereses y nada más. De hecho, hay por allí algunos fans de la Gran Ramera. Dicen que estoy loco porque ya los derechos de la selección de Telepuerca serán vendidos a otra plataforma y por ende, según, dejarán de ser de Televisa. Déjenme río. En este momento, Televisa Univisión no tiene dinero. Necesita lana, por lo que ha buscado algunos patrocinios para su equipo. Vendiendo obviamente los derechos de su selección para sacar lana por si al Cuyo le meten la multa del $1 billón. Siendo la misma gata pero revolcada. Televisa no pierde menos en sus intereses y menos cuando se trata de su selección. Por eso, tras la espera de lo que puedan ganar los televisos en el Mundial del 26, piensan en poner en subasta los derechos de ese equipo, pensando que para ese entonces el Cuyo y sus negocios estén bloqueados por el FIFA Gate. Además, simularán que el equipo es un ente independiente de la televisora. Eso les hará ganar un poco más de credibilidad. Aún así, hay quien cree estúpidamente que la Gran Ramera no tiene nada que ver en este negocio y mucho menos que su selección solo es una empresa que busca facturar millones de dólares cada año para seguir viviendo de este negocio, en un modus operandi de 360 grados en Gringolandia. Yo, Televisa, soy el dueño. Yo paso sus juegos, yo vendo el tiempo de sus juegos y yo me beneficio de todo esto. Al final del día siempre existirán mexicanos agachones e ignorantes que no quieran razonar y que compren un boleto carísimo por un espectáculo detestable y aburrido, solo para que se sientan más mexicanos, al menos en Estados Unidos, jugando así con la nostalgia, pero a su vez oyendo ese sonido detestable de la caja registradora que por ahora sigue sin detenerse. Pero dime, ¿cuál de todas estas mentiras es la más detestable? ¿Realmente sigues creyendo en los medios tradicionales mexicanos? ¿Cómo refutarías estos 5 puntos? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.